Hola y bienvenidos nuevamente a esta clase de la Cátedra de Teledetección y Sistemas de Información Geográfica. Esta es la clase número 3 y estaremos abordando las unidades 4 y 5 del programa, que son unidades que están orientadas al tratamiento de la imagen, a la definición de la imagen y la estructura de la imagen, y también algunos aspectos muy importantes que debemos tener en cuenta a la hora de analizar y visualizar una imagen. Así que va a ser una unidad muy interesante y espero que les resulte atractivo el video y entretenido. Arrancamos. Antes de empezar con el núcleo de la clase, debemos diferenciar dos conceptos que generalmente se usan indistintamente, pero son diferentes. El primer concepto es el de imagen y el de fotografía, que sería el segundo. Cuando nosotros hablamos de imagen, como está puesto y visualizado el concepto, es una representación pictórica, independiente del espectro electromagnético o dispositivo utilizado para registrar la energía electromagnética. Y resalto representación pictórica porque una imagen es eso, es una representación, ¿sí? Como un bosquejo es una representación de algo, una imagen también. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de fotografía, hacemos específicamente referencia a una imagen que ha sido detectada y registrada en un film fotográfico. Entonces, cuando nosotros tenemos que hacer o hablar de una imagen, debemos recalcar siempre que es una representación pictórica. Y como está puesto ahí, todas las fotografías son imágenes, pero no todas las imágenes son fotografías. Claro ejemplo de ello es esta fotografía que muestra una niñita, obviamente una fotografía antigua, donde del lado izquierdo de la pantalla ustedes ven la fotografía en el film fotográfico, y en el lado derecho ven la misma imagen pero escaneada, digitalizada y evidentemente con algún tipo de tratamiento que ha permitido su realce y su mejoramiento. ¿Sí? Entonces, ¿una fotografía es una imagen? Sí. ¿Todas las imágenes son fotografías? No. Una imagen siempre es una representación pictórica. Y más adelante, en el desarrollo de la clase, vamos a entender por qué hablamos de representación pictórica. Bien, lo primero que tenemos que establecer es cómo vemos las imágenes. Y en esto juega un rol muy importante la teoría del color. ¿Por qué es importante la teoría del color? Porque justamente el color es lo que nos permite identificar y delimitar, si se quiere, distintos objetos o entidades del mundo real, gracias justamente a la capacidad que tiene nuestro ojo de poder discernir entre colores, ¿sí? Es un proceso que se da en asociación con los receptores que tenemos en el ojo, junto con el sistema nervioso y la información que se procesa en el cerebro. ¿Por qué es importante? Porque de todo el proceso de teledetección, cuando nosotros visualizamos y extraemos información, esa es la parte más sensible, ¿sí? La visualización es la parte más sensible de todo el proceso de teledetección. Entonces, de la manera en que nosotros observamos y diferenciamos los objetos o entidades que hay en una imagen, es la mayor precisión que vamos a tener en el análisis o en la conclusión que vayamos a tener, ¿sí? Bien. ¿Cómo funciona básicamente? Y sin entrar en la parte de la biología, nosotros sabemos, y como tenemos acá en el gráfico de la izquierda, que el ojo humano es sensible al espectro visible, ¿sí? A lo que va desde el azul al rojo, más o menos de los 450 a 470 nanómetros, a los 600, 620 nanómetros de longitud de onda, ¿sí? El pico, obviamente, de irradiación del azul, el pico del verde y el pico del rojo, ¿sí? En este espectro nuestro ojo ve. Nuestro ojo, el cual detecta los fotones de los fotones con energía de los distintos espectros electromagnéticos, esos fotones son detectados a través de los conos que tenemos en el ojo. Los conos básicamente detectan energía en el rojo, en el verde y en el azul. Y luego esa información detectada es pasada al cerebro, donde es traducida, obviamente, y analizada y presentada, digamos, y es nosotros como podemos visualizar e interpretar los colores, ¿sí?
Este mecanismo biológico de cómo funciona la percepción del color o de la luz, ¿sí?, nos permite generar tres modelos que nos hacen entender cómo vemos los colores. Usted más de uno habrá notado alguna vez que uno ve un color y lo llama de una forma o lo describe de una forma, y otra persona ve exactamente lo mismo, pero lo describe de otra forma. Entonces, eso también implica cómo nuestro cerebro procesa la información, ¿sí? Entonces, conociendo cómo el ojo percibe la energía electromagnética, se genera este modelo triestimuli o de estímulo triple, ¿sí?, que es el que nos va a permitir explicar de tres formas distintas cómo vemos el color. Algunas son unas formas muy técnicas, tecnológicas, si se quiere, ya vamos a ver, y otras son unas formas más naturales. Pero básicamente lo que sucede es esto: la luz penetra a través de la pupila, llega a los receptores, ¿sí?, de la retina. Nosotros tenemos los conos en rojo, en verde y en azul. Y después tenemos los bastones. Los bastones no participan mucho en la conformación del color, pero sí son muy sensibles en lugares o en ambientes de poca iluminación. Por eso cuando tenemos poca iluminación nosotros no podemos distinguir muy bien los colores, ¿sí? Ahí es donde donde juega un rol muy importante los bastoncitos. Pero en este caso es solamente un dato de color, no nos vamos a enfocar en eso. Lo que sí debemos enfocarnos es que a partir de cómo captan estos conos los fotones con la energía electromagnética de cada espectro, y esa información se transmite al cerebro, es como nosotros interpretamos el color. A partir de esta construcción biológica, tenemos un modelo que nosotros llamamos esquema aditivo de color, que es muy conocido, el RGB, por Red, Green and Blue. Ustedes lo verán mucho en los equipos de televisión antiguos. En este esquema, la intensidad, ¿sí?, o la energía de cada color o de cada espectro electromagnético o banda o canal electromagnético se va sumando, y el resultado es interpretado por el cerebro. En este caso, acá tenemos un ejemplo. Si nosotros tenemos una luz verde, la solapamos con una luz roja y la solapamos con una luz azul, en la intersección, como se suman las intensidades, lo que vamos a tener es una luz blanca. Si nosotros recordamos a la clase número 1, la clase de introducción, cuando se había descubierto que, y los voy a dejar como tarea pendiente que me comenten en la clase de consulta, quién fue el que descubrió que la luz se descomponía en rayos de distinta intensidad cuando pasaba por un prisma, ¿sí? Entonces esto es lo mismo: cuando nosotros sumamos la intensidad de los colores, tenemos un blanco. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros tenemos un rojo de mucha intensidad, un verde de mediana y un azul de baja intensidad? Probablemente la intersección sería de otro color. Es lo que vamos a ver ahora. Este esquema se utiliza mucho para el diseño, o se utilizaba mucho para el diseño de los televisores antiguos, los televisores a color, lo que todavía usaban tubos y demás, y los monitores de PC antiguos, ¿sí? Como evidentemente, y lo venimos charlando desde la clase número 1, hemos avanzado no solamente en el conocimiento, en la ciencia, sino también en la tecnología, hemos desarrollado también otra forma de interpretar el color, que se llama el modelo IHS, de las siglas en inglés Intensity, Hue and Saturation, que sería intensidad, matiz y saturación. Este modelo de cómo describimos el color es un modelo que es más natural, ¿sí? Es una forma más biológica sí, o amigable de describir el color, si se quiere, ¿sí? Cuando nosotros hablamos intensidad en este modelo, hablamos de si un color es claro o oscuro. Cuando hablamos de matiz, definimos qué color es: si es verde, si es rojo, si es azul, si es amarillo, ¿sí?, si es rosado, etc. Y cuando hablamos de saturación, hablamos de si el color es pálido o es vívido, ¿sí? Algo muy relacionado. Saturación e intensidad son conceptos que parecerían similares, pero son distintos, ¿sí? Un ejemplo, cuando yo les digo a ustedes, y ahí lo tienen en pantalla, es mucho más fácil de comprender, imagínense ustedes el color rojo claro y pálido, a tener que decirles, si trabajamos con el modelo RGB, un color que sea rojo con abundantes cantidades y considerables cantidades de verde y azul, o proporciones abundantes de rojo con moderadas de verde y azul.
¿qué manera, de qué forma ustedes comprenderían mejor el color? ¿En el sistema RGB o en el sistema IHS? Y de hecho este sistema es muy utilizado con la tecnología reciente. Cualquiera que tenga un televisor LED o LCD, cuando entran a configurar la pantalla, ¿sí? Ya sea en un televisor para ver la tele en forma normal, digamos, de uso hogareño, o en un monitor para la PC o en la pantalla propia de la notebook. Cuando ustedes empiezan a modificar los parámetros de la pantalla, les va a preguntar en algún momento la saturación. Vieron que tienen diferentes opciones: deportivo, intenso y demás, color, temperatura del color. ¿Sí? Eso está muy relacionado a lo que es la saturación, a la intensidad y al matiz, ¿sí? Entonces, temperaturas frías o temperaturas cálidas obviamente lo que hacen es regular la intensidad, la saturación de cada color que se selecciona, ¿sí? Obviamente en un color rojo con una temperatura cálida tendríamos una alta intensidad y una saturación bastante alta también. Entonces, esto, como lo pueden ver ahí abajo, este sistema, este modelo es muy utilizado actualmente en todo lo que sean televisores, pantalla, todo lo que es LED, y sobre todo los equipos que vienen con Full HD, 4K, y creo que también ahora se está comercializando el 8K. Eso creo haberlo escuchado. Después ustedes me corregirán en la clase de tutoría y consulta. Bien, espero no haberlos confundido mucho con la teoría del color. Si bien les recomiendo profundizarla y vamos a tratar de subir material complementario con este tema, es una parte que tiene un fuerte componente biológico, pero es muy importante para empezar a entender qué vemos cuando vemos una imagen y por qué es tan importante, por qué son tan importantes los colores y la forma en que percibimos los colores. No se olviden que hoy en día la teledetección, gracias de vuelta al avance de la ciencia y la tecnología, ha avanzado tanto que hay procesos que son sumamente automatizados, pero nunca se va a poder reemplazar el factor humano. El factor humano es el que al final de la cadena verifica y valida o no la información. Y para eso ustedes van a tener que confiar en sus sentidos. La visión es uno de los sentidos. Y la forma en que vemos de los colores es la forma en que ejercemos ese sentido. Bien, ya yendo a lo que es la característica de una imagen, y habiendo repasado primero la diferencia en los conceptos entre fotografía e imagen, y viendo cómo formamos los colores y cómo apreciamos los distintos colores en una imagen, vamos a tratar de enganchar un poquitito lo que habíamos visto en la clase anterior, en la clase número 2 de sistemas de escaneo. Nosotros habíamos visto que había básicamente dos sistemas de escaneo, uno era el sistema de barrido y el otro el sistema de empuje. Pero independientemente del sistema que utilicen y de la batería de sensores, ¿sí? Y si utilizaban espejos o utilizaban un sistema de lentes, lo que nosotros sabíamos era que a medida que la plataforma pasaba por la superficie terrestre y iba observando, iba viendo pequeños segmentos que estaban relacionados a un ángulo instantáneo de visión que iban barriendo, si se quiere, la superficie terrestre, y esos pequeños segmentos, cuando se sumaban, formaban una imagen, ¿sí? Como vemos acá. Esa imagen, como tenemos en el ejemplo acá, en este caso en una zona portuaria, una bahía, evidentemente se ve el agua, un puente, una zona urbana. Cuando nosotros le damos mucho zoom, vamos a ver que se pixela. Mismo ejemplo lo tienen ustedes cuando sacan una foto con el celular y la empiecen a dar zoom, van a darse cuenta que se pixela. Esos píxeles de información justamente son esos, son pequeñas áreas de la Tierra que tienen una determinada resolución, como habíamos visto en la clase introductoria, una resolución espacial, que registran la energía, ¿sí?, reflejada. En este caso estamos hablando de sensores ópticos, reflejada por la superficie terrestre, y esa energía la almacenan en lo que se denomina un número digital, o ND de las siglas en inglés. Ese número digital tiene una escala que va de 0 a 256, en este caso tenemos 255. ¿Sí? Esa escala después, según la banda del espectro electromagnético que estamos viendo, lo podemos transformar en valores de reflectancia.
¿sí? Entonces, haciendo un recuento, teníamos los sensores y las plataformas que iban observando pequeñas porciones de la Tierra que después se sumaban para formar una imagen. Esas pequeñas porciones de la Tierra conformaban en lo que la imagen denominamos píxel, que tiene una resolución espacial, y dentro de esa resolución espacial se almacena la energía que en esa porción de la Tierra se observó, ¿sí? O se registró. Eso habla de las características espectrales y las características radiométricas, ¿sí? Entonces nosotros teníamos plataformas que tenían o podían ver tenían un sensor que captaba un solo ancho de banda, ¿sí? Como por ejemplo los radares, que tienen una sola banda que captan en banda C, banda K, o como por ejemplo las imágenes térmicas de irradiancia, ¿sí? Que capturan solamente en el infrarrojo. Y después teníamos sensores y plataformas que capturaban en distintas bandas del espectro electromagnético, ¿sí? Que acá está representada. La banda número 1 podría generar una imagen que tenga una cierta cantidad de valores que difiere mucho de la banda número 2, porque obviamente la intensidad con la que, y haciendo un ejemplo muy tosco, la intensidad con la que emite el rojo no es la misma que con la que emite el azul. Entonces, si la banda 1 fuese la del rojo y la banda 2 fuese la del azul, los números que componen esa matriz de datos van a ser distintos, ¿sí? Y esa matriz de datos, obviamente, como veníamos viendo, están agrupados en columnas y en filas, ¿sí? Que tienen una ubicación espacial. Entonces, cuando nosotros hablamos de las características de una imagen, básicamente son 4. Y haciendo referencia de vuelta a la clase número 1, las características espaciales, que sería el tamaño de la escena, o sea, el tamaño total relevado en cada pasada, la resolución espacial, que es el ángulo instantáneo de visión, ¿sí? Terrestre y de visión terrestre, las características espectrales, que serían cuántas bandas electromagnéticas yo puedo registrar con cada plataforma o con cada sensor, las características radiométricas, que serían de la energía que emite, cuánto yo puedo medir o cuánto yo puedo registrar. Hay sensores que son muy sensibles y registran muy bien los niveles de energía, y hay otros que no pueden diferenciar muy bien. Eso ya lo vimos y vamos a seguir viéndolo más adelante. Y por último, las características temporales, que hacen referencia al tiempo de adquisición y el tiempo de revisita, ¿sí? Estas son las características básicas que definen una imagen y cómo está estructurada una imagen. De todo lo que charlamos recién, nosotros podemos concluir que una imagen está compuesta por una matriz de datos, y que esa matriz de datos está subdividida en píxeles, y cada píxel registra un dato de esa matriz de datos. A esta altura de la clase, yo me imagino, ustedes estarán ya pensando en lo importante que es la estadística y lo importante que fue matemática en primer año cuando hablaron de matrices, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué más adelante. Bien, como nosotros vimos, cuando el sensor pasaba y registraba, asumiendo que es una plataforma que tiene un sensor multiespectral, o sea que detecta más de 2 bandas del espectro electromagnético, nosotros tendríamos la banda número 1 con los números digitales o DN para la banda número 1, para la banda número 2 y para la banda número 3. Haciendo un ejemplo local, lo que ustedes están viendo acá es una imagen Landsat 8, y lo que ven en esta primera escena es de un campo. Este campo está al sur de la localidad de Ibarreta. Lo que ven acá es la banda número 4, la banda número 5 y la banda número 6 de ese sensor, del Landsat 8, ¿sí? Si ustedes ven, claramente se puede apreciar que cada banda tiene distintos colores, no distintos colores, sino distintos tonos, ¿sí? En su composición. Y esto hace clara referencia a que cada banda tiene distintos números digitales o distintos valores de reflectancia registrados. Si nosotros tomamos la teoría del color y sobre todo el modelo RGB y le asignamos a estas bandas el color rojo, el color verde y el color azul, lo que tendríamos es una imagen como esta,
¿sí? Esta imagen se llama una imagen de falso color porque no es un color verdadero, es un color, porque el color verdadero está en el espectro visible y estas bandas están fuera del espectro visible. Si nosotros tomamos esta imagen que se llama de falso color justamente porque es una imagen, una representación pictórica armada con energía que está fuera del espectro visible, podemos ver con mucho más detalle y podemos diferenciar distintas coberturas. En este caso podemos ver acá en un canal hídrico que puede ser un riacho, ¿sí? Tenemos una laguna bastante grande con algo de... Este tono azul representa que tiene algo de que la luz algo rebota, por eso se ve el tono azul, y a medida que se pone más oscuro es más profundo, tiene algo de vegetación dentro del cuerpo de la laguna, ¿sí? O de un bajo muy grande. Tenemos un área que ha sido evidentemente desmontada, vemos las formas bastante regulares, ¿sí? Formas rectangulares bien definidas, ¿sí? Un camino de acceso. Evidentemente esto pareciera ser un cuerpo de agua profundo, por eso el tono y el color, y podría ser una represa, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos podemos dar una idea con mucho más definición y podemos, gracias a la teoría del color aplicada en la composición de la imagen, podemos diferenciar muy bien los distintos tipos de coberturas y objetos que estamos mirando. Y eso lo que nos permite es hacer una buena interpretación y extraer de una forma mucho más eficiente la información. De vuelta, volviendo a lo que ya vimos recién, en todo el proceso de la teledetección, la visualización es la parte más crítica, ¿sí? Ahora, si nosotros tuviésemos que ver ese mismo campo, pero solamente en el espectro visible, o cómo lo ven nuestros ojos, veríamos esto que están viendo ustedes acá. Esta es una imagen satelital, como es la del Google Earth, y evidentemente se pueden diferenciar algunas coberturas, pero obviamente yo acá puedo diferenciar con mucho mayor precisión algunas cosas que en esta imagen no. Y voy a dar un simple ejemplo. Si miramos en esta área, yo acá, si miro la imagen de falso color, puedo distinguir lo que acá parece todo un tono de verde homogéneo, un verde intenso, ¿sí? Acá yo lo puedo distinguir en distintos tonos rojizos, obviamente más cerca del bajo con una tonalidad con una textura un poquito más gruesa, y a medida que me alejo se va homogeneizando, ¿sí? Lo que a mí me da a entender es que acá hay una diferencia en la vegetación con respecto a este sector. Algo que si yo lo veo en la imagen del Google Earth me va a costar muchísimo distinguir, ¿sí? Yo puedo distinguir grandes diferencias en textura, en formas, pero ya tan sensible no, y eso tiene que ver con los niveles de radiación y de resolución espacial, ¿sí? La resolución radiométrica y la resolución espacial. Bien, avanzando con la clase, y antes de proseguir, yo quisiera hacer una pequeña revisión de dos conceptos, resolución espectral y resolución radiométrica. ¿Por qué? Porque son dos conceptos que, al igual que fotografía e imagen, también se confunden mucho, ¿sí? Resolución espectral, si volvemos y recordamos la definición que habíamos dado, era la cantidad de bandas, ¿sí? O segmento del espectro electromagnético que un sensor puede detectar, ¿sí? En este caso estamos viendo tres bandas detectadas por el Landsat 8, ¿sí? Que es la plataforma en realidad Landsat 8, y en este caso vamos a tomar la banda 5, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de resolución radiométrica, hablamos de la capacidad que tiene ese sensor de detectar distintos niveles de energía. Entonces, si nosotros tomamos la banda 5 del sensor Landsat 8, de la plataforma Landsat 8, y estamos hablando de vuelta y volvemos a repasar el concepto de matriz de datos, y le pedimos que nos clasifique los datos de acuerdo a un desvío estándar, como obviamente el sensor tiene una buena resolución radiométrica, vamos a poder diferenciar distintas coberturas, ¿sí? Ya dentro de la misma imagen, la misma escena, pero vamos a poder ver muy bien las diferencias en tonos, en los distintos tonos de grises, ¿sí? Y que hay de una forma mucho más marcada, ¿sí?
Si yo a ese mismo conjunto de datos, a través de la utilización del software, le digo que me muestre la imagen, pero tomando a las poblaciones separadas por dos desvíos estándar, por favor, retomen las clases de estadística, los apuntes y vean lo que era un desvío estándar, si no lo hacemos en la clase de consulta, ya empezamos a ver que la imagen se suaviza, porque evidentemente las poblaciones ya se van agrupando y las diferencias ya no son tan marcadas. Si nosotros tomamos el segmento norte fuera del campo, ya vamos a empezar a ver que ya no hay tanta delimitación, ¿sí? Y inclusive dentro del campo, en la cobertura boscosa que acompaña el curso del riacho, ya se empieza a suavizar más el tema. Si nosotros le decimos que queremos tomar 3 desvíos estándar, ya se suaviza bastante lo que es la cobertura boscosa, lo que era la cobertura del bajo ya se empieza a homogeneizar mucho más, y lo que era el área que sufrió un cambio de uso de suelo, que probablemente hayan hecho una pastura, se sigue suavizando, se sigue mimetizando con el entorno. Nótese que la represa sigue manteniendo su diferenciación, pero porque esto es el extremo, ¿eh? Estamos hablando de un DN 0, ¿sí? Un valor de reflectancia muy bajo, porque evidentemente cuando la luz que llega del sol llega al agua, y si el agua está transparente, no se refleja, se absorbe, ¿sí? y se difunde. Y cuando yo le doy ya 4 desvíos estándar, la imagen queda totalmente suavizada. Y acá yo solamente ya puedo ver objetos que en verdad son muy contrastantes, como de vuelta lo que era la represa, ¿sí? Puedo ver algo ya de lo que es la zona de pasturas o de cambio de uso de suelo, pero lo que es las distintas coberturas de la masa boscosa que acompaña, o lo que se denomina el bardón generalmente que acompaña el curso de agua, ya casi no puedo diferenciar mucho, ¿sí? Entonces, dependiendo de qué yo quiera observar, yo puedo manejar o manipular la disposición de estas poblaciones de datos, ¿sí? Estadísticamente hablando, para encontrar diferencias muy marcadas, ¿sí? Las mínimas diferencias que pueda encontrar, o encontrar diferencias ya en los extremos, ¿sí? Si el sensor del Landsat 8 hubiese sido mucho más sensible en captar la energía de la banda 5, probablemente yo hubiese podido estirar la cantidad de imágenes hasta un desvío estándar de 6 o de 7 y todavía iba a poder encontrar diferencias. El problema es que ya no tenía sentido, porque para la energía que registró, ya a partir del desvío estándar número 4 no había diferencia significativa, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos, y de vuelta, de resolución espectral, hablamos de la cantidad de bandas del espectro electromagnético o segmentos del espectro electromagnético que un sensor puede detectar. Y cuando hablamos de resolución radiométrica, hablamos de la energía que dentro de un mismo segmento o espectro o banda del sector electromagnético un sensor puede detectar, pero dentro de esa misma banda, ¿sí? Espero que hasta ahora no haberlos confundido. Prometo no extenderme mucho con la clase. Bien, ahora vamos a ir entrando, ya que vimos teoría del color, vimos la diferenciación de lo que es la fotografía de una imagen, y vimos cómo se componía una imagen, la estructura matricial de datos de una imagen, y cómo esa estructura puede combinarse para formar imágenes a color, ¿sí? Pasamos de blanco y negro o de escala de grises a una imagen de color. Ahora vamos a charlar un poquitito sobre los elementos de interpretación visual. O sea, cómo podemos nosotros, a través de la observación de una imagen, ya sea impresa o en una pantalla, cómo podemos hacer para analizar esa imagen, ¿eh? Y cómo podemos hacer para interpretarla. Y en este sentido, y como hemos visto, el análisis por sensoramiento remoto de imágenes comprende la identificación de objetos en una imagen. Estos objetos pueden ser definidos en función a cómo reflejan o cómo emiten radiación o energía en el campo electromagnético, algo que recientemente hemos visto en la filmina anterior. El reconocimiento de objetos es la clave en la interpretación y extracción de información a partir del sensoramiento remoto. Observar
las diferencias entre objetos y su entorno implica comparar diferentes elementos visuales. Y son esos elementos visuales lo que vamos a ver a continuación. En primer lugar, tenemos el tono. El tono, como lo vemos ahí, hace referencia al brillo relativo o color de un objeto en una imagen. Las variaciones en el tono permiten distinguir los elementos de forma, textura y patrón de un objeto, ¿sí? Nosotros tenemos esta imagen, el brillo, obviamente el brillo o la intensidad, ¿sí?, de esta área de observación no es la misma a la de esta, ¿sí? Hay una diferencia considerable. Y probablemente porque acá está emitiendo mucha más energía o está reflejando mucha más energía incidente desde el Sol que esta área que la está absorbiendo, ¿sí? Por otro lado tenemos la forma. Recién habíamos visto algo de la forma cuando hablamos de una zona con un cambio y de bordes delimitados y rectangulares, ¿sí? La forma de un objeto se refiere a la geometría, estructura o perímetro. Bordes con cortes rectos o derechos generalmente indican objetos urbanos o campos agrícolas, mientras que objetos naturales como bosques tienen bordes más irregulares, a excepción de, como ustedes podrán saber, de las forestaciones que están bien planificadas y bien cuadriculadas. O también, un ejemplo que se ve muy bien es el de los campos de vid, ¿sí? Este es un ejemplo, una foto. Esta es evidentemente un área urbana. Nosotros tenemos zonas con bordes muy rectos, ¿sí? Evidentemente hay un factor antrópico, o figuras geométricas muy bien definidas, que no son naturales. Al contrario de lo que podemos observar acá, que pareciera ser un canal, ¿sí?, como un pequeño riacho o río que va rodeando, que no tiene una forma regular, ¿sí? La forma es otro método, otra herramienta también de poder diferenciar objetos o entidades dentro de una imagen en la que nos podemos apoyar. Después tenemos el tamaño. El tamaño de un objeto en la imagen está relacionado a la escala, y la escala está en función a, como habíamos visto, el sistema de barrido y la altura que tiene la plataforma, ¿sí? Nosotros hemos visto que plataformas que volaban a baja altura, como un avión o como un dron, tienen ángulos de barrido o ángulos de visión de que van desde los 90 a los 120 grados, y sin embargo los satélites se manejan entre los 10 y 20 grados y cubren mucho más superficies. Entonces, cuando hablamos del tamaño, está en función a la escala, y es importante evaluar el tamaño relativo del objeto al observar o identificar con respecto a otros dentro de la imagen. ¿Eso qué quiere decir? Evidentemente, si yo comparo esta estructura con esta estructura que está acá, esta es considerablemente, o al menos fácilmente, el doble de grande que esta. Y si consideramos esta, también. Esta es mucho más grande de lo que sería esta, ¿sí? Un intérprete debe distinguir distintas zonas dentro de un área, ¿sí? Y acá vamos a lo que es un área urbana, como podemos ver en la imagen, de un área industrial, ¿sí? Porque si yo distingo las distintas zonas, yo puedo inferir que acá voy a tener depósitos, galpones con depósito y con distintos tipos de material. Esto que está bien alejado de todo sector urbano e inclusive de las mismas instalaciones podría ser un depósito de combustible o de material peligroso, ¿sí? Entonces, eso es lo que a mí me permite sacar información valiosa del análisis que estoy haciendo de la imagen. Por eso, de vuelta, la visualización es la parte más crítica en todo el proceso de teledetección. Y para poder hacer una buena visualización, debemos apoyarnos en la teoría del color, cuando armamos la composición de la imagen, y en estos elementos que nosotros estamos viendo, ¿sí? Después tenemos el patrón. El patrón hace referencia, y no vamos a hablar de Pablo Escobar Gaviria, estamos hablando del patrón en una imagen satelital, disculpen el chistonto. El patrón hace referencia al arreglo o disposición espacial visible y discernible de los objetos. Evidentemente acá hay un patrón repetitivo, ¿sí?, como vemos en la imagen, ¿sí? Y podemos decir que hay calles o urbanización, que esta es una urbanización porque hay calles, ¿sí?, que subdividen en forma regular y también en forma horizontal, ¿sí? Si miramos bien esta imagen, podemos tranquilamente asociarla a esta imagen que está acá, una zona residencial, ¿sí?
Y por último, no por último, casi, no los quiero engañar. Ya estamos cerca. Finalizando, tenemos la textura, que hace básicamente referencia al arreglo y frecuencia en la variación del tono en un área particular de la imagen, ¿sí? Cuando son texturas ásperas, van a tener tonos moteados, van a tener alternancia de un negro, un oscuro muy marcado con un claro, como estamos viendo en esta zona. Y cuando son texturas muy suaves, como en una pradera, como puede ser una playa, inclusive la arena, ¿sí? En una playa, van a ver que la variación de tono prácticamente es imperceptible, ¿tá? Como vemos acá, independientemente si trabajamos con un desvío estándar, con 2 o con 3. La variación del tono es imperceptible. Y por último, las sombras. Las sombras son una disyuntiva en el análisis de las imágenes satelitales, porque nos permiten definir algunas cuestiones, como por ejemplo alguna altura relativa entre objetos, ¿sí? Pero también complica mucho a la hora de interpretar, porque justamente la sombra es un vacío de energía que el sensor no puede captar, y no sabemos qué hay ahí, en esa sombra, como podemos ver acá. Pero nos sirve para medir ángulos, e inclusive a partir de eso, si sabemos la altura a la que va el sensor, la plataforma, el ángulo de inclinación y el sol y cómo pegó la incidencia, nosotros inclusive podríamos, a través de lo que se llama fotogrametría, que es una ciencia, podríamos, a través de la medición de ángulos, podríamos determinar exactamente la altura o el volumen de determinados objetos, ¿sí? Las sombras en el análisis de imágenes de radar son particularmente, a veces muy útiles, y a veces generan mucho ruido de fondo que dificultan un poquito interpretar. Y ahora sí, por último tenemos a las asociaciones. ¿Eso qué quiere decir? Las asociaciones son la relación que hay entre un objeto y los objetos que deberían estar al lado. Por ejemplo, en esta imagen nosotros tenemos un lago, ¿sí? Tenemos una ruta que recorre el lago, obviamente algunos árboles, ¿sí? Que forman parte del paisaje, y tenemos lo que pareciera ser un muelle, porque tiene un borde recto, bien definido. ¿Y estos puntitos qué son? Si tenemos agua, tenemos una vía de acceso por tierra y lo que pareciera ser una estructura portuaria, obviamente esto deberían ser botes, ¿sí? O botes, o veleros, o buques dependiendo de la escala, que es otro factor a determinar, o buques de tamaño considerable. Entonces, siempre es bueno estudiar estas asociaciones. Si nosotros estamos viendo un área rural en una montaña muy escarpada, va a ser muy difícil que podamos observar un avión estacionado en un área con una pendiente tan pronunciada. Entonces, evidentemente debe ser otro objeto. Siempre es muy importante no perder de vista el contexto del cual estamos focalizando el análisis y obviamente la interpretación que estamos queriendo realizar. Bien, con esto estaríamos terminando la clase número 3. Espero no haberlos aburrido. Recuerden que tienen siempre a disposición el video en la plataforma, y están las clases de consultoría y tutoría. Lo más natural es que tengan muchas dudas después de esta clase, y voy a recordarles una y mil veces: no hay pregunta tonta, hay tonto que no pregunta, ¿sí? Les pido comprensión. Tratamos de hacer un video bastante resumido, con mucho contenido, pero bueno, la idea es concatenar la información para que tenga una lógica, y después con el material de apoyo, que vamos a subirlo también a la plataforma con el profe Díaz, podamos complementar y que ustedes puedan lograr el objetivo de la cátedra, que es que puedan aprender. Les dejo un saludo grande y nos estamos conectando por la plataforma Zoom.